Células madre mesenquimales y su tratamiento con melatonina. Las células madre mesenquimales son candidatas prometedores para la regeneración de tejidos y el tratamiento de enfermedades, pero la escasez de estas en la donación y la baja proporción en comparación a otras células ha obligado a la ciencia a intentar propagar estas células in vitro. Sin embargo, durante la práctica se ha visto pérdida de células. Se han buscado herramientas para beneficiar la reproducción de estas células. A continuación, descubrimos un trabajo de investigación dedicado al tratamiento de células mesenquimales con melatonina para prevenir la pérdida de estas mismas. Materiales y métodos. En el proyecto se utilizaron ratas CCD lactantes de 7 días de edad para recolectar células madre mesenquimales de la médula ósea y hembras CCD de 8 semanas de edad. Ratones Naucid hembra de 8 semanas. La médula ósea de Ilión fue donada por mujeres de 22 a 25 años. Para el cultivo de células mesenquimales de médula ósea de ratas se extrajo médula ósea completa de los fémures y las tibias mediante lavado con medio de cultivo basal. El número total de células de médula ósea por cada rata de lactancia fueron sembradas en placas de Petri. Para el cultivo de células madre mesenquimales de médula ósea humana se sembraron células de médula ósea aislada de Ilión en placas de Petri de plástico, las cuales contenían medio esencial mínimo alfa, suero fetal de bovino, streptomicina y penicilina. Las células madre mesenquimales de médula ósea se cultivaron en una atmósfera de 37 grados Celsius, humedad y 5% de dióxido de carbono. El medio fue cambiado 2 días para eliminar las células adherentes, y las no adherentes se cultivaron hasta que confluyeron al 80%. Mientras que para el cultivo de lámina celular, las células madre mesenquimales de médula ósea fueron sembradas uniformemente en placas. En la confluencia, el medio basal se cambió por medio esencial mínimo alfa, que contenía suero fetal de bovino y vitamina C, por otro cultivo de 10 días, y el medio se renovó cada 3 días. Cada molécula pequeña, es decir, rapamicina, resveratrol, quercetina y melatonina, se disolvió en primer lugar en dimetilsulfóxido. Las células madre mesenquimales tratadas con este compuesto se utilizaron como control de vehículo. El tratamiento de los compuestos se realizó únicamente en la etapa de cultivo celular, pasada con medio basal. Cuando las células madres se cultivaron en medio estegénico, se quitó el dimetilsulfóxido. Las células madre mesenquimales de médula fueron tratadas con dimetilsulfóxido y parte de ellas se sembraron en una placa de Petri que contiene medio esencial mínimo alfa y el medio se renovó cada 3 días. Luego de cultivar durante 10 días, las placas fueron aclaradas con suero fetal de bovino y las células se fijaron con paraformaldehído. Las colonias se tiñeron con una solución de azul de toluidina y agua tridestilada. Luego se identificó una colonia. Se utilizó una solución compuesta por kit de conteo celular y medio basal. Las placas se incubaron en una atmósfera de 37 grados Celsius, humedad de saturación y 5% de dióxido de carbono durante 2 horas después de mezclarse. Los resultados se registraron mediante un lector de microplacas. Para el ensayo de diferenciación estegénica, las células madre mesenquimales se sembraron en placas. Alcanzado el 80% de confluencia, se añadió el medio estegénico y el medio fue renovado cada 3 días. Para la tinción de ALP, las células madres mesenquimales se lavaron con suero fetal de bovino y se fijaron con paraformaldehído 7 días después de la inducción. La actividad BALP de las células madre mesenquimales se analizaron con un kit. Los valores se normalizaron a las concentraciones de proteína total. Para la tinción con rojo de alizarina, las células fueron cultivadas en medio estegénico durante 28 días. Y para la cuantificación, los nódulos mineralizados teñidos se disolvieron con acetilpiridina y los resultados probaron mediante un lector de microplacas. El ARN total se extrajo mediante el reactivo Trisol. Se sometió a transcripción inversa ARN total a ADN complementario usando un kit de reactivos. El análisis de RT-PCR se realizó utilizando un kit. Además, se utilizó beta-actina como control interno para la cuantificación del ARN mensajero diana. Las células madre mesenquimales P1, P4, P15 y las células madre mesenquimales P15 tratadas con melatonina se cultivaron para formar láminas celulares. Se adicionaron 4 capas de láminas de células madre mesenquimales a 3 capas de hidroxiapatita y fosfato tricálcico.
Luego se empaquetaron para trasplante subcutáneo. Se dividieron 16 ratones NOTCID en 4 grupos, P1, P4, P15 y P15 más melatonina. Bajo anestesia general, los implantes fueron compuestos por láminas de células de la espalda de ratones desnudos. 8 semanas después, se obtuvieron los implantes para el ensayo histológico. Los implantes se fijaron con paraformaldehído durante 48 horas y se descalcificaron con EDTA durante 2 semanas. Diseño de experimentos de calvario de tamaño crítico. Ensayo de reparación de efectos. Se utilizaron 16 tipos de ratas SD bajo anestesia general. Estas se le extrajeron parte del hueso para análisis. Luego se utilizó BMMSC tratadas con melatonina. Las ratas se sacrificaron y los cráneos se fijaron en paraformaldehído al 4%. El efecto reparador se analizó mediante micro-CT por protocolo de barrido. La formación de hueso nuevo se realizó utilizando Invion Reach Workplace. Para luego los cráneos fueron descalificados en 17% EDTA, incrustados con parafina y cortados en plano coronal para la tinción con hematoxicilina y eosina. Al igual que las uniones regenerativas, se fotografiaron bajo luz y microscopía polarizada. Diseño de experimentos de tratamiento de la osteoporosis mediante inyección sistemática de BMMSC. Para esto se utilizaron 36 ratas SD bajo anestesia general, a las cuales se le inyectaron BMMSC P1, P4, P15, tratadas con DMSO y BMMSC P15 con melatonina. A las ratas del grupo CHAMP y OVX se les administró un volumen igual de PBS, se les inyectó calceína y fueron fijadas con paraformaldehído al 4%. Los fémures se utilizaron para cortar el tejido duro y analizar el marcaje de calceína. Estos fueron analizados mediante micro-CT y la densidad de la masa ósea y los parámetros del hueso trabecular se calcularon en un sistema de subwoofer autónomo. Luego los fémures se cortaron para la tinción HIE y la tinción con fosfatasa ácida. Ensayo de fricción de 3 puntos. Para el análisis mecánico de los fémures de modelos de osteoporosis, los fémures fueron sometidos a una carga vertical mediante un punzón de forma de cuña. Al momento de que se fracturó el fémur, se evaluó la resistencia y la fricción de acuerdo a la fórmula expuesta. Ensayo de marcaje con calceína. Se inyectó subcutáneamente a ratas con osteoporosis inducidas con calceína. Luego estas se sacrificaron. Las partes distales del fémur izquierdo se fijaron con paraformaldehído al 4% y se envolvieron en acrilato de polimetilo. Luego las muestras se cortaron en secciones de 50 ohm de espesor y el marcaje de calceína fue detectado bajo un microscopio de fluorescencia. Al igual que la distancia entre dos capas de calceína, se midió con el Subwoofer Imagen Pro para evaluar la tasa de formación ósea. Diseño de experimentos de colitis experimental. Tratamiento mediante inyección sistemática de BMMSC. Para la inyección de BMMSC de ratas se utilizaron 24 ratas de tipo SD. Algunos tipos de ratas se alimentaron con dextrano sulfato sódico y las ratas del grupo normal se alimentaron con agua purificada. Se les inyectó por vía intravenosa con P1, P4, P15 y BMMSC P15 tratadas con melatonina. Para el análisis patológico, los segmentos de colon se fijaron con paraformaldehído al 4%. Se embebieron en parafina y se cortaron en secciones de 4 ohm. Luego estos se sometieron por tinción HIE y los resultados se evaluaron bajo microscopía de luz y polarizada. Análisis de estrés oxidativo. Los niveles intracelulares de especies reactivas de oxígeno se detectaron utilizando un kit de ensayo de especies reactivas de oxígeno. Brevemente las células se dijeron y se aclararon y se resuspendieron en un medio sin suero y se marcaron con diacetato de diclorofluoresceína. Análisis de Western blot. Las muestras utilizadas para el ensayo de transferencia de Western blot fueron proteínas totalmente aisladas que fueron cultivadas in vitro, tratadas con una serie de compuestos tales como melatonina o melatonina más lucindol. Estas se aclararon y las muestras se lisaron tanto con un campón de lisis celular suplementado con inhibidores de proteasa. Se cargaron cantidades iguales de proteínas de SDS-PAGE al 15%. Después de la separación, las proteínas se transfirieron en membranas de fluoro de polividideno. Por consiguiente, las membranas se bloquearon con un tampón de bloqueo de leche de polvo descremada al 5% y luego se incubaron en anticuerpos primarios de rata.
Luego las membranas se desarrollaron en un sistema de imágenes de mejora de proteínas bajo el tratamiento de un kit de quimioluminiscencia mejorado. Tinción por inmunofluorescencia. Las células se fijaron, aclararon y se trataron con Tritón X100 al 0,2%. Estas células se incubaron con anticuerpos secundarios fluorescentes a temperatura ambiente. Luego los núcleos celulares se tiñeron con contraste Hoechst y los resultados de esto se examinaron con un microscopio confocal. Inhibición de los receptores de melatonina. Para inhibir la señalización mediada por los receptores de melatonina se añadió lucindol y suplementos con melatonina. Análisis estadístico. En el análisis estadístico, las comparaciones se realizaron mediante la prueba T-Student o ANOVA, siendo este un editor de datos. En los resultados tenemos: punto 1. El tallo de la BMSC de ratas se reduce después de pasos prolongados. En este gráfico se muestra el análisis que se utilizaron BMSC de ratas cultivadas para fase 1, 4 y 15. En A se analizó la CFUS mediante tinción con azul de toluidina y se contó la proporción de colonias. En B, BMSC se sembraron en placa de 96 pocillos, se detectó la proliferación de BMSC desde el día 0 hasta el día 6. En C, 12 placas con BMSC se inducieron con medio osteocénico durante 7 días y los nódulos mineralizados formados por BMSC P15 se reducieron al 32%. En la D, los nódulos mineralizados se detectaron mediante tinción con rojo de alizarina. Las colonias de BMSC P4 eran ligeramente menores que las de P1. En la E, mediante test PCR, se analizó los niveles de la proteína RUNX2, los niveles de ARN mensajero y OSN disminuyeron en más del 50% las BMSC de P15. En el punto 2, se ocuparon 4 compuestos distintos. Cabe destacar que solo el tratamiento con melatonina produjo un aumento de 3 o 2 veces de la actividad de ALP o BALP. En conjunto, la melatonina fue la más eficaz para mantener el tallo de la BMSC pasadas a largo plazo. Analizamos la función de las BMSC tratadas con melatonina en P1, P4 y P15, sin embargo la melatonina no afectó la función de la BMSC en P1 y P4, lo que sugiere que la melatonina funciona principalmente al prevenir la pérdida de tallo durante los pasos prolongados. En el gráfico 1 se trasplantaron por vía subcutánea hojas de células BMSC de ratas en donde las P1, P4 y P15 fueron tratadas con DMSO y las P15 fueron tratadas con melatonina. La capacidad de formación de hueso nuevo de la BMSC disminuyó gradualmente después de los pasos in vitro. Es importante destacar que el tratamiento con melatonina aumentó la formación de hueso nuevo de la BMSC P15 3,5 veces en comparación con las tratadas con DMSO. En este gráfico, los BMSC P15 tratadas con melatonina y con DMSO se trasplantaron en defectos calvariales críticos de rata durante 12 semanas. En el gráfico se puede ver la A y B, las imágenes de micro-TC demostraron que el efecto restaurador de la BMSC P1, P4 y P15 sobre el defecto calvarial se redujo gradualmente. Y en la C, las BMSC P4 restauraron el 75% del volumen óseo formado por la BMSC P1, mientras que las BMSC P15 solo formaron el 31% del volumen óseo de las P1. El punto 3,3 de los resultados nos indica que la melatonina conserva la función de las células madres mesenquimales de la médula ósea a largo plazo en la reparación y regeneración ósea. Estas células juegan un papel central en la remodelación ósea y se han utilizado recientemente para el tratamiento de la osteoporosis. Por lo tanto, se investigó más a fondo si la melatonina podía conservar la función de las células madres mesenquimales de la médula ósea a largo plazo en el tratamiento de la osteoporosis. Los estudios determinaron que la melatonina previno significativamente la disminución de la capacidad anti-osteoclastogénesis de la CMMM después de un cultivo a largo plazo. El punto 4 nos indica que la melatonina mejora la propiedad inmunomoduladora de las células madre mesenquimales de la médula ósea a largo plazo en la terapia inmunológica.
La propiedad inmunomoduladora es un carácter importante de estas células, ya que impide que el sistema inmune se deprima y ayuda a combatir enfermedades. Para investigar si la melatonina también preserva esta capacidad de regulación inmune de las CMMIM cultivadas a largo plazo, se adoptó el modelo de rata de colitis experimental, donde se dedujo que la administración de las células madre mesenquimales de la médula ósea en P15 solo resultó en una modesta mejora de la colitis. En cambio, la infusión de estas mismas células, pero tratadas con melatonina, fueron más eficaces que las P15 normales para elevar la tasa de supervivencia, ya que inhibió la pérdida de peso corporal, alivió los síntomas de inflamación y diarrea. De acuerdo a las HPMSC en P25 no lograron curar la colitis experimental en ratas, mientras que el tratamiento con melatonina rescató parcialmente la disfunción terapéutica de las HPMSC en P25. Finalmente, el punto 5 nos indica que la melatonina funciona inhibiendo el daño oxidativo y la senescencia celular a través de una vía independiente del receptor. La melatonina previene la senescencia celular al inhibir el daño oxidativo, ya que se encontró que los niveles de ROS intracelulares aumentaron gradualmente durante el paso de las células madres mesenquimales de la médula ósea. Los niveles de ARN mensajero y de la proteína de superóxido dismutasa 2, la cual es una enzima que elimina eficazmente las ROS intracelulares, hicieron que éste disminuyera gradualmente en las células mesenquimales de la médula ósea en P1, P4 y P5 y P15. En consecuencia, el tratamiento con melatonina disminuyó los niveles de ROS de las células madre mesenquimales de la médula ósea en P15 en un 53%. El estudio desarrolló una técnica basada en la aplicación de sustancias para preservar las características de las células mesenquimáticas de médula ósea. Durante largos periodos de cultivo, se encontró que la melatonina fue la mejor opción para la prevención de la pérdida de células mesenquimáticas. Los tratamientos con melatonina mantienen las funciones de las células mesenquimáticas de médula ósea en la reparación y regeneración ósea in vivo y también protegen de la pérdida de las células mesenquimáticas durante periodos largos de cultivo in vitro. El tratamiento mostró algunas ventajas como las que se ven, las cuales son alta eficiencia. Las células mesenquimáticas de médula ósea tratadas con melatonina mostraron preservar un 85% de su autorrenovación, aumentar la capacidad de diferenciación in vitro y regeneración y reparación in vivo. Especificidad. Se encontró que melatonina funciona para cultivar las células mesenquimáticas durante periodos largos de tiempo, pero no de igual manera durante periodos cortos de tiempo, lo que sugiere que previene la pérdida de células madre específicamente en periodos de tiempo más prolongados. Y seguridad. La melatonina es una molécula pequeña y natural secretada por glándulas de nuestro cuerpo como la pineal, y se confirmó que presenta una muy baja toxicidad. Previos estudios mostraron que de igual forma los tratamientos con melatonina mejoran la terapia celular de diferentes enfermedades, mejorando las células mesenquimáticas derivadas de cordón umbilical y de adipocitos, lo que significa que el uso de melatonina apuntaba a mejorar las funciones de las células mesenquimáticas. Para el estudio fueron seleccionadas 4 moléculas, las cuales son las que se ven en pantalla. La rapamicina, la cual está relacionada con la disponibilidad de nutrientes y recursos energéticos, y también retrasa la senescencia celular, extendiendo la vida de la célula. El resveratrol, el cual promueve la extensión de la vida de la célula en distintos modelos de organismo, promueve una buena salud y aminora las enfermedades en mamíferos, y de igual forma retrasa la senescencia celular. Quercetina, que degrada los ROS y regula las funciones de las células madres, y melatonina, que posee un potencial para eliminar ROS, regula señales intracelulares y retrasa la senescencia celular. Durante el proceso, inesperadamente a lo que se tenía en cuenta, las moléculas jugaron distintas funciones
las células mesenquimáticas de médula ósea. Melatonina se desarrolló mejor que todas las otras moléculas para preservar las células mesenquimáticas de médula ósea. El inconsistente comportamiento de las moléculas sugiere que existen distintos mecanismos de senescencia por edad y por procesos in vivo y senescencia en la replicación en procesos in vitro. La reducción de la diferenciación de las células mesenquimáticas no depende netamente de la edad. Además, las células madre pierden sus características cuando son alejadas fisiológicamente de su microambiente. Esto puede significar una perturbación en las vías de señalización extracelular. Se compararon las vías de las 4 moléculas y se pudieron encontrar las bases de las ventajas que presenta la melatonina. Melatonina regula las células mesenquimáticas de médula ósea a través de varias vías. Una de ellas es que la melatonina regula las funciones de las células mesenquimáticas afectando el microambiente. La melatonina es conocida como un factor redox que protege a las células mesenquimáticas del daño independiente de receptores. ROS, los cuales son especies reactivas de oxígeno, son un factor que desencadenan la senescencia celular, causando daño en la célula y estrés oxidativo, lo que reduce las capacidades de las células mesenquimáticas y puede llevar a la apoptosis, ya que el estrés oxidativo incrementa la expresión de P53 y P16. Los estudios mostraron que largos cultivos de células mesenquimáticas de médula ósea concordaban con la acumulación de ROS, lo que finalmente causaba la pérdida de células durante el cultivo. La melatonina mejoraba estos cultivos, ya que degradaba las ROS y así melatonina funcionaba previniendo la disminución de las células mesenquimáticas de médula ósea, protegiéndola de la degradación, pero no promovía su diferenciación ni tampoco aumentaba sus capacidades. En el estudio se observó que Lucindol era un antagonista no selectivo de receptores de melatonina, que falló en su función de bloqueo en la función de la melatonina, lo que sugirió que las dosis bajas de melatonina no funcionaban con receptores y aún seguía produciendo factores que reducían a los ROS. Para verificar la mejora a la terapia celular en los cultivos a largo plazo de células mesenquimáticas de médula ósea, se seleccionaron modelos a los cuales se les aplicó el tratamiento con melatonina. Modelos de formación entrópica de hueso, modelos de defecto calvario, modelos de osteoporosis inducidas por OVX y modelos experimentales de colitis, que presentan las mayores aplicaciones clínicas que tienen las células mesenquimáticas de médula ósea. Los modelos de formación entrópica de hueso y defectos calvarios fueron adoptados para las propiedades de regeneración y reparación de las células mesenquimáticas de médula ósea. Los modelos de osteoporosis fueron usados para certificar la capacidad fisiológica de las células mesenquimáticas de médula ósea para regular el balance de remodelamiento óseo. El modelo experimental de colitis fue usado para examinar las propiedades de inmunorregulación que tienen las células mesenquimáticas de médula ósea. Los datos mostraron que todos los modelos a los cuales se les aplicó el tratamiento con melatonina presentaron mejoras en los efectos terapéuticos, y los investigadores de este proyecto llegaron al consenso de que al evitar la pérdida de células madre durante los periodos de cultivo y evitar el daño de los cultivos que los cultivos podían sufrir a largo plazo, la técnica podía ser de gran valía para ser aplicada en un futuro.